Factores que afectan la rapidez de una reacción química. Las reacciones químicas se presentan cuando las moléculas colisionan con una orientación específica y con suficiente energía para lograr la energía de activación. Al modificar las condiciones de casi cualquier reacción química, puede modificarse la rapidez de la misma. La rapidez a la cual se efectúa una reacción química se ve afectada por numerosos factores: la naturaleza de los reactivos, la temperatura, la concentración y otros como los catalizadores, el pH, los solventes y la fuerza iónica, etc. Usualmente, la rapidez o velocidad de una reacción se define como la cantidad de reactivo consumido o de producto obtenido en un periodo dado de tiempo. En el laboratorio, la velocidad de una reacción dada puede medirse de diversas formas. En efecto, hay tantas formas de medir velocidades de reacción como hay velocidades de reacción que deben ser medidas, pero en eso no vamos a entrar en detalle en este video. La naturaleza de los reactivos. La velocidad de una reacción va a depender del área superficial o grado de subdivisión de la misma. El grado máximo de subdivisión hace posible que todas las moléculas o átomos y iones reaccionen en cualquier momento. Esta situación ocurre cuando los reactivos están en estado gaseoso o en disolución. Muchos de los procesos químicos se llevan a cabo entre reactivos en diferente fase, gas con sólido. En estos casos, la reacción se lleva a cabo en interfase. Esto quiere decir que se lleva a cabo en la superficie de contacto entre ambos reactivos. En estos casos, si la superficie de contacto es pequeña, la velocidad de reacción es pequeña, y si la superficie de contacto es grande, favorece la reacción y por consecuencia se incrementa la velocidad. Supongamos que tenemos un pedazo de acero al rojo vivo y uno de lana de acero, pero además tenemos un matraz con oxígeno gaseoso, y a este se le introduce el pedazo de acero en lugar de la lana de acero. En este caso, el oxígeno reaccionaría con el acero mucho más lentamente que con la lana. Esto se explica gracias a que la lana de acero tiene más área superficial que el pedazo de acero. La mayor extensión del área superficial de la lana de acero permite que las moléculas de oxígeno colisionen con más átomos de hierro por unidad de tiempo. Pulverizar o moler una sustancia es una manera de aumentar su rapidez de reacción. Esto se debe a que muchas partículas pequeñas poseen más área superficial total que una partícula grande. Concentración. La rapidez de las reacciones aumenta cuando la concentración de las partículas que reaccionan se incrementa. Uno de los principios fundamentales de la teoría de colisión radica en que las partículas deben colisionar para reaccionar. El número de partículas de una reacción establece la diferencia en la rapidez con que ocurre la misma. Por ejemplo, un fósforo se quema lentamente en el aire, pero en oxígeno puro la reacción es extremadamente rápida. Un aumento en la concentración de uno de los reactivos, en este caso el oxígeno, incrementa grandemente la velocidad de la reacción. Esta observación muestra cómo la concentración afecta la rapidez de una reacción química. Goldberg y Peter Watch formularon la ley de acción de masas para dar cuenta de este fenómeno. La velocidad o rapidez de una reacción química en un instante dado es proporcional a la concentración de los reactivos, donde cada concentración está elevada a una potencia igual al número de moles de aquella especie participante en la reacción. Temperatura. Un incremento en la temperatura aumenta la velocidad de casi todas las reacciones químicas. Inversamente, un decremento en la temperatura disminuirá la velocidad. Por ejemplo, las reacciones pueden hacer que los alimentos se dañen mucho más rápido a temperatura ambiente que cuando están refrigerados. Al aumentar la temperatura de una sustancia, se aumenta la energía cinética promedio de las partículas que la constituyen. Por esta razón, las partículas que reaccionan colisionan con más frecuencia a temperaturas altas que a temperaturas bajas. Aumentar la energía cinética de los reactivos aumenta la rapidez de reacción, porque elevar la energía cinética de las partículas en la reacción aumenta la frecuencia de colisión y la energía de colisión. Catalizadores. Como ya hemos mencionado, el aumento de la temperatura y/o la concentración de los reactivos pueden aumentar de manera notable la rapidez de una reacción. Sin embargo, no siempre es lo mejor o lo más práctico que se puede hacer.
Es una realidad que muchas reacciones químicas presentadas en los organismos vivos no ocurrirían con suficiente rapidez para sostener la vida a temperaturas normales si no existieran las enzimas. Una enzima es un tipo de catalizador o sustancia que aumenta la rapidez de una reacción química sin consumirse en la reacción. Aunque los catalizadores son sustancias importantes en una reacción química, no originan más producto. Por eso es que no se incluyen como productos de la reacción. Los catalizadores no se incluyen en la ecuación química. En resumen, la definición de catalizador queda en que es una sustancia que cambia la velocidad de reacción química, pero que no aparece en los productos de la reacción. Experimentos. En este apartado aplicaremos las definiciones antes dadas acerca de los factores que afectan la velocidad de una reacción en algunos experimentos químicos. Experimento 1. Reacción del zinc con ácido clorhídrico. En este experimento se muestra la influencia que tiene la concentración de los reactivos en la velocidad de una reacción química. Para ello vamos a necesitar los siguientes materiales: tubos de ensayo, gradilla, espátula, vasos de precipitados, agua destilada, zinc sólido, ácido clorhídrico y un cronómetro. En este caso, vamos a estudiar la influencia de concentración del ácido clorhídrico en su reacción con el zinc sólido, utilizando dos concentraciones de ácido diferentes. Comenzaremos por colocar de 3 a 5 mililitros de ácido clorhídrico a una concentración de 2 molar en un tubo de ensayo y una muestra de zinc sólido en otro. Agregamos el ácido clorhídrico al zinc sólido e iniciamos el cronómetro. Podemos observar que al reaccionar, el zinc sólido se está transformando en el catión zinc, que es incoloro, y además se observa el desprendimiento de hidrógeno gaseoso. Si medimos el tiempo de reacción dado, podremos observar que al cabo de 1 minuto y medio la reacción se sigue produciendo. Y aún pasados 15 minutos la reacción continúa. Entonces, como no hay suficiente concentración de ácido clorhídrico, se dice que el zinc no se puede consumir del todo. Ahora proseguiremos con la reacción a una concentración mayor. Para ello realizamos el mismo procedimiento. Tomamos con una pipeta de 3 a 5 mililitros de ácido clorhídrico, pero ahora con una concentración de 12 molar, y lo agregamos al tubo que contiene el zinc sólido. En este caso podemos observar que la reacción se da de manera inmediata. Y el zinc se consume totalmente en un periodo corto de tiempo. Ese tiempo de reacción se estima a 28 segundos. Es así como podemos concluir que la velocidad de una reacción química aumenta cuando se incrementa la concentración de alguno de los reactivos. Experimento 2. Reacción de una pastilla efervescente con agua a diferentes temperaturas. Con este experimento se pretende observar el efecto del cambio de la temperatura de los reactivos en una reacción química y cómo afecta la velocidad de la misma. Para ello necesitamos 2 vasos con agua, uno con agua fría y otro con agua caliente. Enseguida agregamos una pastilla efervescente a cada vaso. Podemos observar que la pastilla que se encuentra en el vaso con agua fría tarda más tiempo en disolverse por completo, mientras que la de la derecha, que contiene el agua caliente, se disuelve mucho más rápido. Esto sucede gracias a que el bicarbonato sódico contenido en la pastilla efervescente, al entrar en contacto con el agua, se disocia en 2 iones, el ion hidrógeno carbonato y el ion sodio. El primero reacciona con el ácido de la pastilla y da lugar al dióxido de carbono, gas que forma pequeñas burbujas ascendentes y que explotan al entrar en contacto con el aire. Una reacción química se produce mediante colisiones entre las partículas de los reactivos, en nuestro caso el agua y la pastilla efervescente. Un aumento en el número de estas colisiones implicará una mayor velocidad de la reacción química.
Al aumentar la temperatura del agua, también lo hace la velocidad a la que se mueven las moléculas de agua y por tanto aumentará el número de colisiones con la pastilla efervescente. El resultado es una mayor velocidad en la reacción química. Experimento 3. Reacción de una pastilla efervescente al contacto con el agua. En este experimento podremos presenciar de qué manera interviene la superficie de contacto o grado de subdivisión de los reactivos para que una reacción química se lleve a cabo a una velocidad mayor. Los materiales a utilizar son 2 vasos con agua fría, una pastilla efervescente pulverizada y otra sin pulverizar. A continuación, agregamos la pastilla sin pulverizar a un vaso con agua y enseguida la pastilla pulverizada al otro. Podremos observar que en el vaso con la pastilla triturada, la velocidad de la reacción química es mayor y la pastilla se disuelve en menos tiempo. Esto se debe a que cuando un sólido reacciona con un líquido, la reacción química solo tiene lugar en la superficie del sólido en contacto con el líquido. Y si por el contrario trituramos el sólido, en este caso la pastilla efervescente, la superficie de contacto aumenta notablemente y se incrementa la velocidad de reacción. La pastilla triturada se disuelve en menos tiempo. Experimento 4. Pasta de dientes para elefantes. En el presente experimento observaremos los efectos que tiene un catalizador sobre la velocidad de una reacción química. Para ello vamos a necesitar probeta graduada de 250 ml, caja de Petri, cucharilla, Erlenmeyer, guantes, gafas de seguridad, colorante, esto es opcional, detergente líquido, a ser posible blanco y de un pH de 7, agua oxigenada del 30% y yoduro de potasio. Lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, agregar peróxido de hidrógeno al 30% en una probeta de 250 ml y poner la probeta dentro de una caja de Petri para evitar derramar la sustancia en la mesa de trabajo. Después se agregan unos mililitros de detergente líquido se revuelve completamente la mezcla. Podemos observar que la reacción no es instantánea. Posteriormente, se prepara la disolución de yoduro de potasio, el cual servirá como catalizador. Con ayuda de la cucharilla, se toma un poco del yoduro y se pone en un tubo de ensayo. Luego, se agrega agua destilada y se agita para disolver muy bien el yoduro de potasio. Finalmente se deposita la disolución de yoduro de potasio en la mezcla de peróxido de hidrógeno con jabón. Podemos observar que la reacción ocurre de inmediato a una velocidad mucho mayor. El peróxido de hidrógeno acuoso se descompone lentamente de manera natural en H2O y oxígeno. Sin embargo, si se añade un catalizador como el yoduro de potasio a la solución, el oxígeno se desprende rápidamente y causa una vigorosa efervescencia. A medida que el agua oxigenada emita mucho oxígeno en una sola vez, en la presencia de detergente, millones de burbujas se formarán rápidamente. Así, el movimiento de la espuma parecerá pasta de dientes saliendo del tubo. De ahí el nombre del experimento.